Amigos, la Cámara de Diputados aprobó ayer el Código Penal y, como sabemos, se excluyeron las 3 causales para la interrupción del embarazo en esas 3 situaciones. Sin embargo, se han disparado las alarmas de indignación, pero esta vez por otra razón. El hemiciclo excluyó la orientación sexual como motivo de discriminación. ¿Qué implicaciones? Primero quiero saber si es expresamente así, porque yo tuve acceso a un documento en donde no menciona expresamente que es discriminación por motivo sexual. Creo que el concepto es mucho más amplio. Pero ¿qué implicaciones tiene desde lo legal hasta lo social este tipo de acción? Vamos a hablarlo con la jurista experta en derechos humanos, Glenis de Jesús Checo. Bienvenida a Esto No Tiene Nombre nuevamente, Glenis. Hola, Miralba. Muchísimas gracias por invitarme a todos. Es un placer siempre. Me río mucho. ¿Tenemos código penal nuevo? No, todavía no. Ah, ok. Porque pasó ahora al Senado. Todavía, pero va a pasar. Va a pasar. El proyecto de ley de Código Penal es un proyecto de ley orgánica. Entonces, bueno, todos los proyectos de ley, sean ordinarios o sean orgánicos, ahora les voy a decir eso, qué distinción es. Una ley orgánica es, digamos, la más importante. Afecta derechos fundamentales. Entonces requiere un procedimiento especial de aprobación. Para aprobarla, tiene que ser aprobado en 2 lecturas en cada cámara. 2 lecturas en diputados, 2 lecturas en senadores. Y en ambas lecturas tiene que ser aprobado por una mayoría calificada, que es las 2/3 partes del quórum. Para una ley ordinaria, que no regule derechos fundamentales, la mayoría requerida sería menor. Es de la mitad más 1, sencillamente. Exacto. Pero esto es una ley orgánica que es muy importante. Entonces, pasó en primera lectura, se votó y ahora pasó la segunda lectura, se votó y la Cámara, según su reglamento, tiene 15 días para enviar a Senado. ¿De acuerdo? Entonces, en Senado tiene que pasar primera lectura, segunda lectura y entonces enviarlo a Presidencia. Y en Presidencia, si no hay observaciones, promulgar. Si hay observaciones, entonces Poder Ejecutivo lo manda a Senado y tiene que volverse a votar en una lectura y pasar con la misma mayoría, volver a Cámara en una lectura, pasar por la misma mayoría y aprobarse. Entonces, es un procedimiento largo. Falta mucho todavía para que haya nuevo código. Exacto. Que de hecho, escúchame que le interrumpa, es un proceso para que la gente lo visualice más, que ya vivimos. O sea, sí, claro. Ese proyecto de ley del Código Penal transcurrió todo eso, fue al Ejecutivo y el expresidente de la República, Danilo Medina, lo observó y lo viró. Creo que lo hizo en 2 ocasiones en su último mandato. Que va más lejos que eso todavía. El anterior Código Penal, porque esto es un déjà vu, el anterior Código Penal no solamente que fue a Ejecutivo, sino que llegó hasta Tribunal Constitucional. También. Que procedimentalmente es la última vía, porque una vez que el Poder Ejecutivo finalmente lo promulga, hay un año para que vaya a Constitucional y ver si el Constitucional dice que es conforme a la Constitución o no conforme. Y si lo declara no conforme, todo vuelve a empezar. Entonces, en este caso, ¿qué ocurrió? Y una pregunta, escúchame que te interrumpa. Si va al Constitucional, porque alguien lo impugna, alguien somete un recurso de inconstitucionalidad de ese código, por cualquiera de las cosas que puede incluir. Como el Constitucional tiene un año para evaluarlo, o fallar sobre ese recurso que le han presentado, ¿sobre qué código trabajamos? ¿Sobre ese que se promulgó aún esté corriendo en el Constitucional o con el anterior? Sobre el que se promulgó. Sí, sobre el que se promulgó. Exacto, con el que se promulgó. El que se promulgó. Supongamos que este se promulga, ¿ok? Entonces, mientras el hacha va y viene y se va conociendo en el Constitucional, este es el que tiene valor. Sí, esta es ley. Hay que ver las disposiciones transitorias con que se apruebe, cuando efectivamente comienza a funcionar y ese tipo de cosas, pero sí, en principio seguimos con el nuevo, tenemos nueva ley. Pero actualmente todavía seguimos con nuestro código anterior, con el de 1884, exactamente. Exacto. Entonces,
Cuando una iniciativa legislativa entra a cualquiera de las cámaras, la Cámara tiene que tomarla en consideración y lo que se hace es un envío a comisión. Los legisladores, tanto Senado como diputados, trabajan dividido por comisiones, lo cual tiene sentido porque, imagínense, tienen que haber grupos más pequeños, no se puede trabajar todo en asamblea con 190 legisladores. Entonces, se va a la comisión. La comisión trabaja con todo el equipo, las dos cámaras tienen un equipo de apoyo técnico, y unas reglas legislativas de funcionamiento y rinde un informe. Bueno, redacta la ley, la regla, la corrige, la revisa, la consulta, llama a expertos y entonces emite un informe que acompaña al proyecto de ley, al nuevo proyecto de ley. Exacto. Entonces, ese informe, junto con el proyecto de ley, todavía es proyecto, va a la asamblea. Y ahí es donde yo les digo que la asamblea tiene que conocer el informe y el proyecto. ¿Cómo conoce el proyecto? Tiene que conocerlo artículo por artículo y cada artículo parte por parte. ¿De acuerdo? Y además, el informe de la comisión más los informes disidentes al informe de la comisión si los hubiera, y todo eso hay que votarlo. Entonces, con este código, en primera lectura, se conocieron 2 informes, el informe de la comisión, el informe disidente y el proyecto de ley de Código Penal. Ya. ¿Verdad? Entonces, se votaron las 3 cosas y se votaron sin causales. Sin causales. Sin causales. Se mantenía la pena. Pero no se hablaba de que hay una que sí estaba ya como... No es una causal. Eso no es una causa. Eso es lo que ¿Tú te refieres a cuando la mamá está en peligro y el bebé está en peligro? Sí, porque se habló de que este código protegía eso. No, eso no es cierto. Eso es, y quiero dejar como el récord claro. Las causales son eximentes de responsabilidad penal. Exacto. Un eximente de responsabilidad penal es cuando yo cometo una acción que en general es considerada un delito, pero que... en condiciones puntuales o en circunstancias puntuales, usted está exento de cualquier responsabilidad penal. Exactamente. Y luego existe otra figura que se llama justificación. Entonces, lo que se aprobó fue una justificación de que cuando un médico esté enfrentado a una mujer embarazada que está teniendo un parto, o sea, que está en proceso de desembarazarse y la vida está en riesgo, es decir, una situación de emergencia, después de que el médico de manera heroica ha intentado todos los medios a su alcance para salvar las 2 vidas, decide que eso no puede ser y entonces prioriza la vida de la madre sobre la vida del feto, entonces esa situación va a estar justificada legalmente. Eso no es un eximente, eso es una justificación para no incurrir en responsabilidad penal. Penal, claro. Ok. Eximente es si un médico, cuando tiene una mujer delante que tiene una patología que es incompatible con el embarazo, por ejemplo, yo no soy médico, así que lo que voy a decir lo van a tomar solamente como ilustración. Una mujer tiene lupus, un tipo de lupus, el lupus tiene muchos tipos, pero hay el lupus es incompatible con el embarazo, otra vez no soy médico, hago el disclaimer, tiene lupus, está embarazada y el médico le dice: tu condición de embarazo es incompatible con tu condición de salud. Si continúas con el embarazo, tu vida puede estar puesta en riesgo. Tú tienes que decidir, estos son tus riesgos, conócelos. Tienes que decidir de manera consciente, libre, informada, si quieres continuar con este embarazo o si no, porque en caso de que continúes, podrías ponerte en riesgo de perder la vida. Entonces, la mujer, de manera autónoma, consciente, libre e informada, le dice al médico: sí, quiero continuar con el embarazo a pesar de yo conocer mi condición de salud. No quiero continuar con el embarazo. Por favor, procedamos a desembarazarme o a interrumpir el embarazo, o sea, a un aborto, depende de la semana de gestacional, o bien a abortar o bien a interrumpir el embarazo. Entonces, ahí la mujer está estable, la mujer está informada, la mujer ha tomado una decisión autónoma, ha decidido si quiere continuar o no por el embarazo. Eso no es una situación desesperada en donde yo me estoy desangrando, tengo una hemorragia y quizás... No es una emergencia, no es una emergencia.
Claro. Y en una emergencia médica, claro, actúa por criterio médico, pero fíjense que es cuando el médico decide. Eso no puede considerarse un eximente, porque la mujer no está involucrada, alguien está decidiendo por ella y ella no está ni siquiera en condiciones de decidir. Y además, por lo que he leído, esa justificación que se ha plasmado dentro del nuevo Código Penal, que aún no es que no sea nuevo, va a ser nuevo cuando se apruebe, pero es que aún no es ley, o sea, no es ley todavía, porque tiene que pasar, como ya explicaba Glenis, por el Senado y después que va al Ejecutivo, que debe promulgarlo y se ejecutaría, no obstante corra ante el Tribunal Constitucional. Pero en la descripción el apunte que hacen sobre esta justificación incluyen incluso hasta las parteras. Óiganme, a veces, con todo el respeto, y escúchame, Glenis, no es comprometerte con lo que voy a decir, pero nos hemos metido en un debate tan científico y tan de locura, y hemos metido la religión, las iglesias y todo, cuando no hay que meter a nada, al menos en mi opinión, y soy católico, apostólico y romano, lo único que me falta es lo que ustedes saben, el vestido todas esas cosas, y andar por el San Pedro y besar el anillo de San Pedro, todo eso. Digo eso, entonces vamos de lo sublime a lo ridículo. Pedimos una serie de cosas para poder interrumpir y no sé qué, y armamos la crisis. Sin embargo, justificamos que una partera allá en el cercado desembarace a una mujer en medio de un sangrado, de una cosa, y no tenga que darle explicaciones a nadie ni nada. ¿Quién vela por eso? Mira, ¿hasta dónde va esto? Tú has tocado cosas bastante interesantes y lo voy a unir con lo que Miralba decía al principio, que perdóname, Miralba, no te respondí, me fui por lo... No te preocupes, los cerros, no te respondí. Lo que ha pasado aquí, efectivamente, como tú dices, Cavada, es grave. Hemos metido en una discusión que debería haberse quedado en un marco jurídico muchísimos elementos que no venían a cuento. Mira, en derecho, esta situación del aborto y de la salida de orientación sexual del Código Penal aprobado en segunda lectura deja muchas situaciones jurídicas en un limbo y deja a muchas personas en situación de desprotección. Hay una... hay como varias esferas, que es verdad que están todas interconectadas, pero que hay que tener claro que coexisten. Las mujeres nos embarazamos. Este país además tiene una tasa bastante alta de embarazo. Y de embarazo adolescente y de embarazo infantil. El aborto, sea inducido, sea autoinducido, sea espontáneo, sea porque hay una condición médica que indica no aborto, pero sí desembarazo, sí parto, es una realidad que existe porque existe el embarazo y porque las mujeres tenemos un potencial reproductivo que está ahí. Ignorar esa realidad es infantil y es ingenuo. Ignorarlo en base a argumentos religiosos y morales y no argumentos jurídicos y de necesidad de políticas públicas y de ordenamiento público y de garantía de derecho de salud es además irresponsable. O sea, estamos frente a tomadores de decisión que han sido profundamente irresponsables porque la base de su decisión ha sido moral y religiosa. A mí me sorprende además que las máximas autoridades nacionales han dicho el aborto es un tema que va a la íntima convicción. No podemos guiar, no podemos bajar línea, no podemos orientar porque eso es muy privado. No. Todo es privado. No hay un solo tema que se discute en la Cámara que no sea privado. Sobre todo tenemos convicciones personales.